Gracias, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. A nombre de la diputada Luzma Hernández, saludo a la señora Ana Lucía Ocaña Beltrán y al señor Octavio Pérez Alvarado, papás del actor Octavio Augusto Pérez Ocaña, conocido como Benito, en la serie Televisa Vecinas. De igual manera, obviamente, saludamos a quienes nos acompañan a través de las redes sociales y a quienes se encuentran aquí en este recinto, a los licenciados también Francisco Javier Hernández Salcedo y Fernando Abraham Mandilla Contreras. Gracias por estar aquí en la Casa del Pueblo. Bienvenidos. Diputada Luzma Hernández Bermúdez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la 61ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, con fundamento en los artículos 51, fracción segunda y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 68 y 70 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 227 bis y se adiciona la fracción 16ª del artículo 335, ambos del Código Penal del Estado de México, con sustento en la siguiente exposición de motivos. Mediante decreto número 284, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México el 16 de agosto de 2021, se creó el artículo 227 bis del Código Penal del Estado de México. El mencionado artículo contemplaba el delito de utilización indebida de información contenida en una investigación de carácter penal, a través del cual se pretendió sancionar a servidores públicos, específicamente de Procuración y Administración de Justicia, que hicieran uso de documentación relacionada con cadáveres de víctimas, lesiones que presenten o circunstancias de su muerte. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tildó la inconstitucionalidad la norma anteriormente señalada por considerarla contraria a los parámetros de regularidad de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que transgreden el derecho humano a la seguridad jurídica, así como a los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad de mínima intervención, ambos en materia penal, además de producir un efecto inhibitorio de la libertad fundamental de expresión, demandado estos supuestos ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la acción de inconstitucionalidad 136/2021, puntualizando ese órgano autónomo que se trata de un tipo penal abierto que se genera incertidumbre jurídica para las personas destinatarias de la norma, quienes no tendrán certeza de cuándo se actualiza la conducta descrita y, por consiguiente, si se harán acreedoras a las penas por su comisión, lo cual se traduce en una vulneración del derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. El mencionado organismo también consideró que el artículo impugnado violentaba la libertad de expresión, ya que la libre manifestación y el flujo de información, ideas y opiniones ha sido erigida como condición indispensable de prácticamente todas las demás formas de libertad para evitar el control del pensamiento, garantía de la autonomía de autorrealización de la persona, además de considerar que cuando la libertad de expresión en una persona es restringida ilegalmente, no solo es el derecho de esa persona el que se está violentando, sino también el derecho de los demás de recibir información e ideas. Resulta relevante partir de que el primer antecedente que se tiene de la norma impugnada se deriva de la ley Ingrid, misma que surge a raíz de la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación de la divulgación masiva del cuerpo de Ingrid, mutilado, conmocionó a la sociedad que indigna exigió que pararan las filtraciones del expediente de la Fiscalía. Es de destacarse que, derivado de este lamentable suceso, diversos congresos estatales como el de Aguascalientes, Ciudad de México,
Oaxaca, Morelos y el Estado de México establecieron reformas legislativas en sus respectivos códigos penales que tipificarían como delito la difusión indebida de información que forme parte de una investigación penal, además de plantear agravantes cuando la víctima de estos delitos sean niñas, niños, adolescentes, mujeres o personas en situación de vulnerabilidad. En otro orden de ideas, la sentencia de la acción de inconstitucionalidad mencionada en líneas anteriores nos brinda la oportunidad de hacer uso de los criterios vertidos por el Pleno de este alto tribunal para estar en aptitud de perfeccionar esta iniciativa. Partiendo de ello, vale la pena tomar en cuenta lo externado en el debate por la señora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Alf, en el que señala: el tipo penal se agrava cuando es cometido por personas servidoras públicas o dedicadas a la impartición de justicia. Por ello, los conceptos de invalidez relativos a la expresión al que resulten fundados, debido a que cualquier persona puede ser sancionada por la realización de las correspondientes conductas típicas, con la diferencia de que esta conducta realizada por las personas servidoras públicas es considerada como un mayor reproche por las funciones que desempeñan. La expresión normativa fuera de los supuestos autorizados por la ley es acertada, derivado de que el actuar de dichos servidores públicos debe ser congruente con lo que los ordenamientos legales expresamente les autorizan, específicamente en cuanto a su obligación de proteger la información y los datos de personas estén bajo su custodia, aspecto que también considera esta legislatura local al considerar que los servidores públicos tienen la obligación de proteger la información y los datos personales que estén bajo su custodia. Del vocablo al que, considerado inconstitucional, la ministra Ortiz Alf estima que dicho criterio es aplicable al caso concreto, toda vez que el tipo que ahora analizamos sí prevé como sujeto activo a cualquier persona, lo que se refuerza con el hecho de que en el Código Penal del Estado de México contempla al menos 50 delitos que utilizan dicha locución. En este orden de ideas, también considera que la medida persigue una finalidad constitucionalmente válida, ya que el principal objetivo de la norma controvertida es sancionar conductas que con dolo vulneren la integridad de las víctimas y de sus familiares a partir del uso de documentos que lesionen su dignidad y privacidad, las cuales deben ser protegidas y respetadas como uno de los ejes de actuación del Estado mexicano, garantizando así los derechos de todas las personas, pero especialmente de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas vulnerables. Esta legislatura local es coincidente con lo expresado en líneas anteriores por la señora ministra, al señalar que el tipo penal deberá ser analizado a partir de un contexto en el que el manejo de la información privada de las víctimas no ha podido ser protegida con las medidas de otra índole ya existente, sobre todo considerando que la norma es apta para sancionar a quienes realicen esta acción de manera dolosa, por lo que se deben emplear medidas más drásticas, puesto que existe violencia cuya consecuencia es la reproducción de estereotipos que perpetúan la violencia y agresiones en nuestro país. Por consiguiente, señala que no debe de perderse de vista el contexto tan alarmante de violencia contra las mujeres y niñas que se vive en nuestro país, particularmente en aquellos estados y municipios en los que prevalecen las mayores tasas de feminicidio. Basta mencionar que, de conformidad con los últimos datos publicados en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tendencia nacional en 2022 significó un total de 948 presuntos delitos de feminicidio y tan solo de enero de este año se han registrado 68 ilícitos de esta naturaleza. Es así que de la transcripción que antecede se advierte de manera general la clara intención del legislador mexiquense de castigar la difusión de materia que revictimice y atente contra la dignidad de las víctimas, así como el establecer medidas que protejan la dignidad póstuma de las niñas, niños, adolescentes y mujeres.
De igual forma, considera la señora ministra que mostrar los cadáveres como se muestran es lesivo a los derechos y no solamente lo han señalado la Corte Interamericana, sino también la Corte Internacional de Justicia al señalar que nadie les está prohibiendo la libertad de expresión, sencillamente no exponer esas fotografías como lo exponen y que además pueden redactar sus artículos sin exponer de esa manera los cadáveres. Finalmente, menciona que en aquellos casos en que se estudian tipos penales que pueden implicar restricciones al derecho de la libertad de la expresión, resulta aplicable el test de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, empleado en los casos como Cachiquel contra Guatemala, en aquel que establece que las responsabilidades anteriores por el ejercicio de la libertad de expresión deben cumplir con los siguientes requisitos de forma congruente. Primero, estar previamente fijadas por la ley en sentido formal y material. Segundo, responder a un objetivo permitido por la Convención. Y tercero, ser necesarias en una sociedad democrática, para lo cual deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. En virtud de lo anterior y en claro cumplimiento del mandato legislativo, resulta evidente la imperiosa necesidad por parte de este Poder Legislativo del Estado de México de salvaguardar la dignidad y honrar póstumas de toda persona que pierda la vida, así como garantizar el acceso a la justicia a terceros debido a prácticas ilícitas cometidas tanto por servidores públicos como por ciudadanos. Por ende, nuestra propuesta atiende lo observado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eliminando la taxatividad que prevalecía en la redacción ya inválida, reincorporando en el artículo 227 bis y adicionando la fracción 16ª del artículo 335 correspondiente al delito abuso de autoridad, ambos del Código Penal del Estado de México. Transitorios. Artículo primero. Publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México. Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. Dado en el Poder Legislativo en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, a los 6 días del mes de julio del año 2023. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.